Dios les bendiga. Saludos de parte de la pastora Ana y el Ministerio Señal de Vida. Aquí nuevamente compartiendo palabra de vida para tu alma a través de nuestro canal Vida para ti. Hoy quiero compartir una reflexión. Particularmente quiero utilizar una noticia que hoy estuve leyendo y mientras la leía me acordaba muy bien de una historia bíblica que quiero compartirte y permita el Señor podamos ser edificados una vez más a través de la palabra de Dios. El titular de la noticia de un periódico reconocido en nuestra isla decía lo siguiente: el mundo recibe al 2022 con cóctel de dolor, temor y esperanza. Cóctel de dolor, temor y esperanza. La leí y resumí 4 respuestas, percepciones o actitudes que se reseñan en la noticia. Y son 4 actitudes que pueden reflejar tal vez tu actitud, la posición que tú hayas tomado, lo que hayas pensado acerca de la pandemia que ya por 2 años consecutivos, y por ahí seguimos, hemos estado enfrentando. Me llamó mucho la atención la percepción en las 4 que vamos a estar compartiendo. Y luego quiero que vayamos a las Escrituras porque no están distantes de lo que vamos a estudiar hoy. Permita al Señor que podamos en esta mañana ser una vez más edificados y direccionados a la bendita voluntad de Dios. Leía una señora de 53 años que fue entrevistada en cuanto a su percepción de todo lo que está viviendo y cómo lo sentía. Y expresaba lo siguiente: necesitamos divertirnos. Hemos estado mucho tiempo así. Hemos estado mucho tiempo en el encierro. Hemos estado mucho tiempo en esta situación. Necesitamos divertirnos. Otro que fue entrevistado, una persona de Nueva York, decía, y esto en diferentes partes del mundo: estamos asustados, pues por causa de toda la situación que se está viviendo, los lockdowns, todas las implicaciones que esto tiene a nivel en la economía, en los negocios, los comercios, están asustados por las pérdidas que están enfrentando y mucho más ahora con el repunte, pues hay una preocupación específicamente en el aspecto económico, financiero. El Papa Francisco expresa que hay una sensación de estar perdido. Esa sensación de estar perdido ha aumentado en el mundo durante la pandemia. Ya vamos por la tercera, quiero que las anotes para ver si te identificas con alguna de ellas. Y un escritor en Japón decía: se ha instalado una insensibilidad y ya no tenemos demasiado miedo. Algunos ya damos por hecho que no nos vamos a contagiar. Voy a repasar las 4. Ante todo lo que se ha estado viviendo durante estos 2 años y lo que estamos enfrentando a nivel mundial. Necesitamos divertirnos. Llevamos mucho tiempo encerrados. Estamos asustados por la parte económica, el impacto que esto va a tener. Tercero, hay una sensación de estar perdido, de incertidumbre, y obviamente esto acompaña el temor.
Y cuarto, una insensibilidad, una indiferencia, ya sea que ya ni me importa y yo creo que a mí eso ni me va a pasar. A mí me llamó la atención todas estas aseveraciones. Busqué párrafo por párrafo y en ningún momento encontré algo que dijera el mundo por causa del dolor, del temor, se ha tornado a Dios. Se ha tornado a Dios. Han reconocido la necesidad de Dios. No. Algunos tienen, dice la noticia, esperanza de que esto se acabe, pero no una esperanza cimentada, fundamentada en la fe, sino con un deseo de que se acabe. Y esto a mí, cuando escuché esa frase, estamos cansados, estamos hartos, queremos divertirnos, me acordó tanto al pueblo de Israel. Me acordó tanto el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no se diferencia de nosotros, los que no somos judíos por nacimiento, pero sí somos parte del pueblo de Dios. Esa frase era muy peculiar en los labios de muchos de los hebreos. Estamos hartos, estamos cansados. ¿Cuántas expresiones venían a mi mente cuando yo leí esta noticia? Estamos cansados. ¿Para qué salimos de Egipto? Estamos hartos de caminar, estamos hartos de padecer, estamos hartos de estar suplicando, estamos hartos de pasar necesidad de agua, de comida. Estamos hartos de que ustedes nos dirijan. Ustedes ya no van a ser jefes nuestros. Nosotros queremos ahora controlar nuestras vidas. Nosotros ahora queremos dirigirla. Estamos hartos, hartos. Y lamentablemente, por haber estado tan hartos, perecieron. Perecieron. Dice la Escritura que Dios oye todo lo que tú y yo hablamos. Cada expresión de queja, cada cuestionamiento llega a los oídos de Dios. Ya he escuchado todas sus quejas, ya he oído cómo se quejan. Los israelitas siempre se quejaban con Dios por todo lo que les sucedía de manera adversa. Y cuando Dios oía sus quejas, se enojaba, se entristecía, pues significaba que todavía no creían que era el Dios que todo lo puede y que era capaz de sostenerlos, de guiarlos a través de las dificultades de la vida. Siempre estaban quejándose por todo. Se quejaban porque estaban en Egipto esclavos. Ahora se quejaban porque iban camino a la libertad, pero la querían obtener a su manera y no querían ser guiados por el Dios que les dijo: yo los llevo a un lugar seguro. En otras palabras, nunca estaban satisfechos. Eran insaciables. Eso representa tu condición y la mía como pecadores. Nunca estamos saciados cuando Cristo no está en nuestro corazón. Cuando vivimos lejos de Dios, nada nos contenta y siempre tenemos una queja en nuestros labios. Y una queja es casi como una afrenta a Dios. Y cuánta tendencia tenemos a estar quejándonos por todo y cuánto nos deleitamos en hacerlo. Yo recuerdo cuántas veces yo me quejaba durante el día
Y en cada queja buscaba llamar la atención, que me hicieran caso, que supieran mis necesidades. Era como una niña malcriada, una niña engreída que quería toda la atención para mí. Qué peligro es cuando no crecemos emocional ni espiritualmente. Qué peligro. Porque un niño está totalmente centrado en él y no logra ver al Dios de los cielos, pues todo gira en torno a él. Todo el tiempo tenían una queja. Nunca estaban a gusto, ni mucho menos eran capaces de adorar al Dios que los sacó de la condición en la que estaban. Es que una persona que siempre se está quejando, que se está lamentando, no es capaz de adorar a Dios, porque precisamente en la queja lo que hay es una adoración a su propio yo. Esta generación de la que hablamos la encontramos en la historia, en el capítulo 21 de Números. Y es tan parecida a todo lo que estamos leyendo en esta noticia. Sensación de perdido. Yo leía esa frase del Papa Francisco y yo decía, pero ¿cómo va a ser? El buen pastor nos guía por buen camino. De hecho, es lo que he estado compartiendo constantemente. Ahora, si tú no eres hijo de Dios, si tú no eres una oveja de Dios, pues yo puedo entender que tengas esa sensación de perdido, de incertidumbre, algo que no es necesario, pues aquí está el buen pastor que quiere guiarte a un lugar seguro. Esto solamente evidencia lo que dice la Escritura. El mundo anda en tinieblas. El mundo anda en tinieblas. Y en medio de todo lo que estamos viviendo, se sienten perdidos, andan en oscuridad. Pero para aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, en ningún momento hay esa sensación de estar perdido. Hay esa sensación de temor, de tener necesidad de algo, pues Dios ha prometido tener cuidado de todo lo que tengamos necesidad. No hay necesidad de divertirnos en el sentido mundano, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, Él nos capacita, Él nos embiste de este poder sobrenatural para tener la madurez y poder sobreponernos a cualquier dificultad. Y si tenemos que negarnos a un tiempo de espacio, de recreación, de comida, de cualquier necesidad básica para nuestro estado mental saludable, tenemos ese poder sobrenatural para atravesarlo y caer en tiempo, en el momento que Dios así lo demande. Por eso dice bien la Escritura que Dios está con nosotros y podemos atravesar ríos, podemos atravesar cualquier peligro y tenemos la seguridad que hemos de salir más que victoriosos. Así que todo esto lo que evidencia es un mundo que anda de espalda a Dios, un mundo que anda en tinieblas, pero no así a aquellos que somos hijos de Dios. Ninguna de estas aseveraciones debe estar en nuestros labios, sino por el contrario, decir Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me apacentará. Esa es la expresión de un verdadero hijo de Dios. Esa es la expresión del pueblo de Dios que seguirá iluminando el camino. Mientras oraba en la mañana y meditaba, le decía, Padre, en medio de esta noticia, en medio de todo esto, dame una palabra. ¿Qué tú nos quieres hablar? ¿Qué tú nos quieres mostrar, Señor, Padre mío? ¿Qué dirección debemos seguir? Qué hermoso. Que Dios siempre trae respuesta a nuestra vida. Y me traía entonces la historia del libro de Números en el capítulo 21, cuando encontramos aquí a Israel. Ya está aquí Israel a punto de poseer la promesa de entrar a la nueva tierra, aquella tierra que Dios prometió que los llevaría, una tierra abundante, una tierra de mucha bendición para todos aquellos que creyeran en Él. Fíjese que en esta etapa
Ya ellos habían pasado la generación anterior. Repasamos, para aquellos que no conocen muy bien la historia, el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaban clamando por una liberación para que Dios los sacara de esa condición en la que estaban. Dios los saca de Israel, los guía hacia el monte Sinaí. En el monte Sinaí, ahí se quedan un tiempo, y de ese tiempo del monte Sinaí, que fue ese ídolo el que los ha mantenido y los sacó de la condición en la que estaban. Ofenden a Dios con la idolatría, y es ahí donde entonces esa generación Dios declara que no poseería la nueva tierra. Después desde ese tiempo en adelante estuvieron 38 años deambulando por el desierto, porque en lugar de seguir hacia la tierra prometida, ellos tuvieron que regresar, y en el regreso deambularon por 38 años en el desierto, esperando Dios que muriera esa generación incrédula en el desierto, y que serían sus hijos los que poseerían la bendición. En ese punto de la historia es que nos encontramos en el capítulo 21 de Números. Esta generación, que aún quedaban algunos de los viejos de esa primera generación que salió, pero que en esta historia mueren, porque lo que Dios declara se cumple, y Dios dijo que ni uno entraría. Y los que quedaban vivos en esta historia acabaron de morir, y fueron los nuevos, los de 20 hacia arriba, los que poseerían la promesa. Aquí encontramos entonces al pueblo de Israel ya cerquita de la nueva tierra prometida. Después de haber 38 años deambulando, 38 años de estar superando muchas situaciones, estaban bien contentos porque ya estaban a punto de entrar a un nuevo estilo de vida, a una nueva tierra, a punto. Yo recuerdo mientras leía esto, cuánto ya estábamos celebrando que el COVID estaba ya controlado, que esta Navidad iba a ser una cosa tremenda, el presidente Biden diciendo que ya estaba todo controlado. Bueno, una maravilla. Nadie se esperaba que el año 2021 terminara como terminó, y que comenzara en 2022 como vamos. Nadie se lo esperaba. Como tampoco este pueblo se esperaba lo que le acontecería más adelante. Iban contentos. Tenemos aquí al pueblo dirigiéndose hacia Canaán. En el capítulo 20 lo encontramos cuando el pueblo de Israel estaba en Cades Barnea. Versículo 14, que eso estaba, mire, a unos días de entrar a la tierra prometida. Encontraron un tropiezo, encontraron una dificultad. Cuando ya estábamos y decían que esto estaba todo controlado y ya estaba casi todo en la normalidad, los niños ya están en la escuela, los servicios ya se están dando, ya los restaurantes se podía entrar a comer con la mascarillita todavía y demás, pero con todo una libertad para hacer reuniones, para hacer actividades, y ya uno se sentía casi en la normalidad, excepto con la mascarilla, y uno que lavado de mano y eso, pero que eso siempre va a estar ahí, porque eso es cuestión de la higiene. Pero excepto la mascarilla, prácticamente estábamos casi todos en la normalidad, yo recuerdo. Y uno iba a los centros comerciales, y uno iba aquí, ya se movía con toda libertad, con la mascarilla. Con la esperanza, como dice aquí la noticia, con la esperanza de que esto ya, y de momento, en un abrir y cerrar de ojos, hermano, porque esto fue en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió, todo cambió. Por eso dice la palabra, oren y velen, para que cuando llegue el día malo, estemos listos para responder y resistir. Y así estaba este pueblo, contento. Ya estamos, después de 38 años, pasando tanta calamidad, tantas situaciones, tanta dificultad.
y que de hecho muchas de ellas las atravesaron por su incredulidad. Porque Dios les prometió que iba a estar con ellos y que les iba a suplir de todo y que no iban a estar solos. Pero por nuestra incredulidad muchas veces nos traemos situaciones a nuestra vida que no estaban en el plan de Dios. Y ya que estaban a punto, que ya estaban celebrando, se encontraron con un tropiezo en el camino. Dice, los israelitas son parientes tuyos, se encuentran en una situación donde tenían que pasar, necesitaban atravesar un tramito, y si pasaban ese tramito llegaban al otro lado y tenían que pedir, y Moisés fue y mandó un mensajero a pedir permiso a los edomitas, que eran descendientes de Abraham y de Isaac, para que les permitieran atravesar por ese camino. Les manda a decir, tú bien sabes que hemos tenido muchos problemas. Hace mucho tiempo nuestros familiares se fueron a vivir a Egipto, pero los egipcios los trataron muy mal, lo mismo que a nosotros. Entonces le pedimos ayuda a Dios y Él nos escuchó y mandó un ángel para que nos sacara de Egipto. Y aquí nos tiene ahora. Estamos en la ciudad de Cádiz, en la frontera misma de tu país. Un favor te pedimos, déjanos pasar por tu territorio. Te prometemos no pasar por los campos sembrados, ni por los viñedos, ni tomar agua de tus pozos. Seguiremos derechos sin apartarnos del camino principal hasta que hayamos salido de tu territorio. Yo me imagino que Moisés, con toda esa historia que él envió, esperaba que les ay, no hay problema, claro que sí, bendito, ustedes que han padecido tanto, ustedes que son parientes nuestros, ¿cómo no? Claro que sí. Para sorpresa, esta no se la esperaba. Esta no se la esperaban. El rey de Edom le dijo, ni se atrevan a entrar en mi país. ¡Ay, santo! Ni se atrevan. Eran parientes de ellos. Conocían la historia de Israel, todo lo que habían padecido en esos 38 años. Si lo hacen, voy a enviar a mi ejército que los ataque. Imagínense que quedaron tan impresionados y no lo podían creer que mandaron otro mensaje. Te prometemos no apartarnos del camino principal. Déjanos pasar. Ya les dije que no los voy a dejar pasar. Y salió el rey con un ejército bien armado y se plantó frente a los israelitas para no dejarlos pasar. Mire, le hicieron una muralla que no había manera de atravesarla. Y no le quedó de otra al pueblo de Israel que buscar otro camino. Salieron de Cádiz y se fueron hacia el monte Hor, a un lado del país de Edom. Estando allí, entonces Dios le dijo a Moisés y a Aarón que entonces Aarón iba a morir. Una vez que eso sucede, estaban en el desierto del sur un rey cananeo que vivía en la ciudad de Arad. Cuando este rey supo que los israelitas venían por el camino de Ataramim, los atacó y se los llevó presos algunos de ellos, casi a punto de obtener la bendición, y era de tropiezo en tropiezo. El hecho de tener que haber tomado otro camino y no haber recorrido por el territorio de Edom trajo cansancio, desesperanza, molestia al pueblo. Eran situaciones que no se las esperaban, que no las querían y les provocaba mucha molestia. Y también tuvieron que enfrentar a otros enemigos. Y entonces Dios en su misericordia les ayuda y les concede entonces la victoria en frente de este nuevo enemigo. Del monte Ur, los israelitas se fueron hacia el mar de Juncos o el mar Rojo, pero evitaron pasar por el territorio de Edom. En el camino, dice aquí muy bien, que se desesperaron y comenzaron a protestar contra Dios. Como tuvieron que desviarse y no pasar por el territorio que ellos querían. Hermano, qué difícil es cuando nosotros nos hacemos unas ideas en la mente, cuando nosotros tenemos unas expectativas y unas perspectivas de vida en medio de unos escenarios y las cosas no salen como son.
Ahí es donde sale, estamos hartos, ya no aguantamos más, lo que queremos es divertirnos, es que es esto no hay quien lo soporte, y cómo es este Dios, y por qué Dios permite esto, y esto no es justo. Y nada acontece sin que Dios lo permita, nada acontece. Cuando tuvieron que atravesar por otro camino que era más lejos, ahí comenzaron una vez más a quejarse. Y Dios siempre escucha tu queja y la mía. Una queja contra Dios es una ofensa al mismo Dios que ha prometido acompañarnos. Una queja contra Dios, hermano, es un peligro en nuestra vida espiritual. Quejarse contra Dios fue el mayor tropiezo de este pueblo. Se quejaban por todo. En lugar de confiar, en lugar de decir, Señor, ayúdanos. No contábamos con esta situación. ¿Qué hacemos? En humildad, porque es que un corazón humilde no se queja. Un corazón humilde confía, se humilla y busca dirección. ¿Qué hacemos, Señor? Pero como ellos nunca se acostumbraron a eso, porque nunca llegaron a ese nivel de fe y de confianza en Dios, sino que se acostumbraron a estar quejándose continuamente. Y Dios en su misericordia siempre instruía a Moisés, siempre lo instruía. Dile al pueblo que hagan esto, dile al pueblo que hagan esto y yo los ayudo. Hubo momentos en que la ofensa fue tan y tan grande que lamentablemente mucho pueblo moría, como fue la rebelión de Coré. Ya estamos hartos. Y ahí murieron unos cuantos. Y así hubo varios eventos. Pero siempre Dios hacía provisión para salvar vidas. Para prevalecer contra aquellos que se iban del lado correcto y no ofendían al Señor. Dile al pueblo que se santifique, dile al pueblo que presente el sacrificio, dile al pueblo que presente y aún mismo Moisés muchas veces cuando Dios estaba enojado intercedía por ellos y detenía el juicio, como fue muchas veces en la historia que conocemos del pueblo de Israel. Pero aquí, particularmente en esta historia que vamos a ver, llama mucho la atención de la manera en que entonces Dios interviene para dar una salida. Y es aquí donde a ti y a mí nos compete escucharla. Nos compete escuchar cómo fue que Dios entonces obró con este pueblo que ya estaba a punto de poseer la bendición. Mientras caminaban por toda esa trayectoria camino a Canaán, desde que los sacó de Egipto, Dios siempre hacía provisión. Dile al pueblo que haga esto, que yo les voy a ayudar. Dile al pueblo, era todo el tiempo colectivo, comunitario. Todo el tiempo estaba así, Dios obrando. Pero ya que estaban a punto de poseer Canaán, hay un giro. Y entonces vemos que en este nuevo escenario donde el pueblo estaba cansado, estaba molesto y siempre estaba con la misma actitud de queja, de incredulidad, de duda y de cuestionamiento, esta nueva generación que estaba entrando, porque estos no eran los que salieron de Egipto, quedaban algunos, pero la mayoría, la generación era nueva, eran los hijos nacidos, pero ya traían el mismo veneno que de sus padres, de sus antecesores. Porque lamentablemente lo que se ve se aprende. Y entonces ya tenían la misma conducta y actitud de estar quejándose. Y Dios dice, yo voy a detener esto y yo les voy a enseñar a ellos cómo es que se van a relacionar conmigo. Porque yo quiero un pueblo que confíe en mí, un pueblo que descanse en mí. Y le dijo Moisés, cuando Dios los oyó, ¿para qué nos sacaste? ¿Solo para darnos muerte en el desierto? Ya, no tenemos ni pan, y ya estamos cansados de esta comida desabrida. Entonces, hermano, cuando Dios escucha todo esto, de los que quedaban todavía vivos de la primera generación, más aquellos que estaban aprendiendo esa mala costumbre de estar quejándose, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Ahora yo voy a actuar, pero de otra manera. Ahora aquel que quiera entrar
a la nueva tierra. Aquel que quiera caminar tomado de mi mano, lo va a tener que hacer de manera individual. Aquí ya no viene lo colectivo. Aquí ya no viene con que usted pertenezca a una congregación. Aquí no se trata de que usted vaya a una iglesia. Aquí no se trata de que usted vaya a un culto de oración. No. Aquí ahora es algo, un asunto individual. Esto es interesante, hermano, porque anteriormente vemos cómo Dios le decía a Moisés, levanta al pueblo y dile que haga esto. Y entonces el pueblo hacía. Y todo el mundo se iba, ¿qué? En el grupo. Todo el mundo. Y se hacía toda esa ceremonia. Y Moisés hacía toda esa ceremonia. Y el pueblo siempre era perdonado, restaurado, a través del sacrificio, a través de la ceremonia que Dios ordenaba. Pero en este momento, Dios le dice, Moisés, vas a levantar una serpiente de bronce. La vas a poner en posición, ¿verdad? Horizontal, la levantas, pones el asta en forma vertical, como simulando la cruz, representando la cruz. Y aquellos que miren hacia la serpiente, esos serán los que van a vivir. Esos son los que yo voy a dejar vivo. La serpiente obviamente nos recuerda a la serpiente antigua, tanto en el Antiguo Testamento y también el Apocalipsis habla de ella. El mal representa el mal, al diablo, a Satanás. Y esa serpiente de bronce representaba entonces el mal que ellos cometían, el mal que tú y yo tenemos. El bronce significa el juicio, porque el bronce, para ser hecho, tiene que pasar por el fuego. Y asimismo, por el fuego del juicio de Dios, será juzgado el mal de este mundo y el de nosotros. Gracias al Señor, que entonces aquellos que miren a la cruz serán perdonados de toda maldad, de todo pecado, y entonces entrarán a la nueva tierra prometida. De esa manera Dios le dijo, Moisés, vas a hacer esto. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y cuando alguna serpiente mordía, esa persona tenía que mirar a la serpiente para que no le pasara nada. Eso lo encontramos también en Isaías, cuando dice, mirad a mí y sed salvos, dice la palabra. Mirad a mí y sed salvos, Isaías 45, 22. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así le dice Dios a este mundo. Mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra. Mirad a mí. Todos aquellos que dicen que están hartos y cansados. Mirad a mí. Todos aquellos que están desesperados. Todos aquellos que se sienten perdidos. Todos aquellos que tienen temor de su futuro, de su finanza, de su estabilidad mental, económica, física, emocional. Mirad a mí y sed salvo, todos los confines de la tierra. Cada nación, mirad a mí y sed salvo, dice el Señor. Bendito Dios. También el Señor Jesucristo dijo claramente en el Evangelio de Juan, encontramos él citando también esta historia. En Juan 3:14 encontramos al Señor Jesús citando este evento donde dice, Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto para que todo el que cree en mí tenga vida eterna. Así que, en otras palabras, estamos en lo mismo. El que creyere será salvo. El que mirara a la serpiente de bronce sería salvo de todo mal y viviría. Esto apuntaba hacia la obra redentora y salvífica de Jesucristo. Estamos en el mismo escenario. Estamos a punto de entrar a la Nueva Jerusalén. Estamos a punto, conforme a los tiempos proféticos, de ver a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, como dice también la palabra, el que creyere. Fíjese que no habla de la iglesia que creyere,
de la denominación que creyere. No, amado, dice el que creyere. Esto es algo muy individual. El que creyere, el que mire a Jesucristo, el que ponga su confianza en Jesucristo, el que no permita que las circunstancias de vida lo desenfoquen, lo traigan desesperanza, lo lleva a quejarse, sino que adore al Señor, como dice la palabra, ergíos, pues vuestra redención está cerca. No tiene por qué temer. Al contrario, las señales siguen anunciando el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No tenemos por qué temer. No importa lo que siga surgiendo en medio nuestro, las plagas, los incendios, los terremotos, sino que todo eso lo que está anunciando es el bronce de Dios ejecutando su juicio sobre las naciones, porque se han determinado a darle la espalda a Dios. Y todo aquel que determine darle la espalda a Dios recibirá el justo juicio. Bendito sea Dios, porque Dios es un Dios de justicia y sus juicios son justos y verdaderos. Bendita sea la misericordia del Señor. El que creyere será salvo, dice el Señor. Tendrá vida eterna. Es tiempo de mirar hacia arriba. Dice la Escritura, mirad a mí y sed salvo todos los confines de la tierra. No hay por qué temer cuando tenemos a Dios como nuestro ayudador, como nuestro protector. Podemos pasar todo este tiempo en paz, en quietud, sin ninguna sensación de incertidumbre. Porque cuando estamos en su presencia, su palabra se torna en nuestra lámpara y nos habla, nos dirige, trae paz. Su presencia aquieta nuestra mente y todo nuestro ser. Y podemos seguir en pie por su santa y bendita misericordia. ¿Con cuál de las 4 aseveraciones te identificaste? Si te identificaste con alguna de ellas, yo te invito a que en esta hora te identifiques con la que realmente le agrada a Dios. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Esa es la aseveración de un verdadero hijo de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No temo, Señor, pues tú eres mi ayuda. Esa es la aseveración que debe tener el verdadero pueblo de Dios.